Jorge Alcocer, buenos días y bienvenido. ¿Cómo te va? Carmen, buen día. Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? Pues escuchando desde hace días este debate sobre la consulta popular, Carmen. ¿Y qué dices tú? Mira, me sorprende la facilidad, casi diría yo el desparpajo, con el que nuestros dirigentes políticos se brincan la Constitución. ¿Así nomás? Así nomás. No, bueno, porque la a pueden pura cambiar. voluntad política o a pura interpretación. Pero mira, Carmen, pues ¿por qué no leen lo que dice la Constitución? Yo, pues para ahí empezar, ¿no? Vamos. Y ubicarnos, vamos ubicándonos. Dice la Constitución, es la fracción octava del artículo 35, apenas reformado y promulgado en agosto del año pasado. O sea, no, esto no viene de hace un siglo, no es de la Constitución original del 17. Es la reforma política que se hizo en la anterior legislatura y que finalmente quedó aprobada y promulgada en agosto del año pasado. Dice que es derecho de los ciudadanos, son derechos del ciudadano, esta fracción dice, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente. Voy a irme al núcleo duro del asunto, Carmen. Primero, dice, serán convocadas por el Congreso de la Unión, por el Congreso, no por el Pacto por México, no por la voluntad política de tirios o troyanos, no, requieren ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de A, el presidente de la República, B, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o C, los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. ¿A cuánto equivale eso en términos absolutos, Carmen? Pues más o menos a 1.600.000 ciudadanos, conforme al padrón electoral a la semana pasada. Ahora, ¿cuándo es vinculatoria la consulta, el resultado de la consulta? Ya de entrada, porque hay consulta, ¿es vinculante? No. Dice la Constitución, numeral segundo de esta fracción octava, cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. Carmen, requisito constitucional que al menos voten en la consulta popular el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Si vota menos de eso en la consulta popular, no es vinculante el resultado. No es que la vinculación se establezca solamente por acuerdo político o porque se pongan de acuerdo en el pacto. No, la Constitución tiene requisitos. Y el numeral quinto de esta fracción octava del artículo 35 de nuestra Constitución dice que la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. Hombre, cuando a mí me dicen que por qué no interpretamos, pues yo lo acepto, pero sé que la Constitución dice que en la interpretación de las normas legales se aplica un primer criterio, se llama gramatical, Carmen, el criterio de interpretación gramatical. Y tú y yo creo que podemos coincidir que si aquí dice que la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal, pues resulta un poco cuesta arriba interpretar que dice otra cosa, o que por un acuerdo de voluntades políticas nos podemos pasar por sálvase a la parte la Constitución. Ahora, ¿se puede convocar a una consulta popular como la que se ha venido discutiendo en estos días en materia energética antes del primer domingo de julio de 2015, Carmen? Sí, sí se puede. ¿Y cómo le hacemos? Pues que reformen la Constitución. Tan sencillo como eso. Si se reforma la Constitución y quitan esta fracción quinta para decir
que la consulta popular se realizará cada vez que el Congreso de la Unión lo decida. Bueno, pues se puede, sí se puede. Se puede poner un transitorio en la Constitución para decir que por única vez, dada la importancia del asunto energético, habrá una consulta popular inmediata. También se puede. Se puede entonces, sí se puede, pero hay que reformar la Constitución. Y en eso tiene razón el ingeniero Cárdenas cuando dice, pues que hay que apegarnos al librito, y ese librito es la Constitución. Entonces, no se puede, a contentillo de nadie, o por simple voluntad política invocada como si fuera el Espíritu Divino, decir que vamos a consultar de inmediato. Ahora, ¿qué es lo que se puede consultar? Y ahí también el ingeniero Cárdenas tiene razón. El ingeniero Cárdenas, hasta donde yo lo he escuchado y lo he leído, y he platicado incluso con él, en Voz y Voto, el mes de septiembre hay una entrevista, perdón por el comercial, Carmen, hay una entrevista con el ingeniero Cárdenas que le hicimos a Humberto Musacchio y el de La Voz. Entiendo que el ingeniero Cárdenas está planteando lo siguiente: vamos respetando los cauces constitucionales en términos de las reformas, tanto de la Constitución como de las leyes. Él dice que él está en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia energética presentada por el presidente Peña Nieto al Congreso de la Unión. Y él llama a que esa reforma no se apruebe. ¿Cómo? Pues votando en el Congreso, ¿verdad? Ahí es donde hay que pararla. O si pasa el Congreso a las legislaturas locales, pues que las legislaturas locales, en el número que establece la Constitución, que es la mitad más una, no den su aval. Pero si eso no ocurriese, o sea, si ocurriese lo positivo, que es que se aprobara la reforma, entonces Cuauhtémoc dice, juntemos las firmas. ¿De qué? De ciudadanos. ¿Para qué? Pues para que se convoque a una consulta por parte del Congreso. Porque cuando la consulta es a petición de los ciudadanos, en ese número equivalente al 2%, Carmen, ya el Congreso no puede hacer más que consultarla, ya no puede votar el asunto, tiene que convocar a la consulta. Entonces Cuauhtémoc lo que dice es, si se aprueba la reforma constitucional, pues entonces juntemos las firmas y obliguemos a que haya consulta. ¿Cuándo? Pues en la fecha que dice la Constitución, el día de la siguiente jornada electoral federal, o sea, en 2015. Y entonces la consulta que está pensando Cuauhtémoc, hasta donde me dijo y le entiendo, es para que en 2015, en la eventualidad de que se hubiese aprobado la reforma constitucional propuesta por el presidente Peña Nieto, la gente diga si se debe conservar o derogar esa reforma. O sea, estaríamos consultando o se estaría consultando sobre un acto legislativo concreto que es la reforma constitucional. Por su parte, López Obrador lo que propone es que antes de que se haga la reforma constitucional se realice esa consulta. En ese caso, ¿cuál sería la materia, Carmen, y cuál sería la pregunta? Porque no se puede consultar sobre una reforma que no ha ocurrido. Entonces creo que si se reforma la Constitución para permitir que haya consulta antes de lo que dice ahora, que es primer domingo de julio de 2015, pues me imagino que tendría que preguntarse algo así como si los ciudadanos estamos o no de acuerdo, sí o no, en que la iniciativa privada participe en la industria petrolera nacional en trabajos de exploración, extracción y transformación del recurso petrolero. Pero no se podría preguntar, Carmen, por obvias razones, sobre una reforma que no ha ocurrido. Concluyo, Carmen, pues vuelvo a sugerir, ¿por qué no leen la Constitución? Ahí dejo la pregunta. Gracias por tu comentario, Jorge, y buenos días. Buen día.